Bienvenidos a Entorno Económico. En el espacio de hoy vamos a hablar del bachaqueo, como siempre dando respuestas claras a los problemas de los venezolanos que afectan cada día más. Hoy el fenómeno del bachaqueo afecta a todos los venezolanos, lo vemos en la calle a diario. Detrás de él puede haber redes de extorsión, actividades económicas diversas. Sin embargo, es un fenómeno que tiene detrás un principio económico que el profesor Paiva nos señaló en el programa anterior, que es comprar barato y vender caro. Es un principio que en economía no es reprobable desde el punto de vista ético. Sin embargo, es importante que entendamos un poco lo que hay detrás de él. Antes de eso, queremos entender qué es un proceso de comercialización, cómo es la comercialización en Venezuela, cómo se distribuyen los productos. Y para eso el profesor Paiva nos va a hacer un análisis desde el punto de vista del comercio, de cómo nos llegan los productos a los venezolanos, a nuestras casas. Efectivamente, en toda economía existe una producción de bienes y una generación de servicios. La comercialización no es sino el proceso que se inicia en la entidad, la empresa, el taller, el sembradío, la finca, donde se produce el bien hasta que llega al consumidor. En ese trayecto pueden intervenir otras personas u otros entes económicos. Generalmente son empresas transportistas, son empresas almacenadoras, son instituciones o compañías que se dedican a la refrigeración de los productos para que éste no se descomponga, e igualmente que se localicen cerca del consumidor. No puede esperarse que una persona, a menos que viva al lado de una finca lechera, vaya a comprar la leche en la finca. Entonces interviene un transportista, interviene una empresa mayorista y hasta al final que interviene una empresa minorista. Este es el concepto de comercialización y los pasos que ocurren mientras el producto llega al consumidor es lo que se llama la cadena de comercialización. Algunas de estas cadenas son efectivamente muy cortas. Hay un transportista, minorista y el consumidor. Hay unas que pasan por almacenamiento, otras que por no ser producidas en el país van primero a un almacén general de depósito del puerto hasta que llega al consumidor. Esto es normal en toda economía y funciona. Hay un paradigma a nivel internacional que es considerado una de las redes de comercialización más eficientes y más eficaces que hay en el mundo, que es la de la empresa Walmart, que tiene más de 5.000 tiendas y tiene más de 80.000 proveedores. Han desarrollado modelos matemáticos aplicados a este proceso económico, lo que se llaman modelos econométricos, y permiten que el producto llegue en las mejores condiciones de frescura, de calidad al consumidor. ¿Cuáles son, los criterios que se deben seguir para que un proceso de distribución y comercialización sea exitoso? Bueno, allí tiene que ser aquel que garantice que el producto llegue en las mejores condiciones de calidad, manteniendo todas sus propiedades al mejor precio posible, es decir, a un precio razonablemente aceptable por parte del consumidor. Si esto no es así, indudablemente cuando es una economía de elección, el consumidor preferirá escoger otro establecimiento donde consiga mejor calidad y mejor precio o ambas cosas a la vez. Sin embargo, hoy en una familia venezolana podemos conseguir productos. Sin embargo, el problema está en la cadena de distribución o en que no se genera la suficiente cantidad de productos para que todos los venezolanos puedan adquirirlos. En el caso venezolano la situación es terrible.
En primer lugar, porque políticas económicas equivocadas han acosado a los productores y muchos de ellos han salido del mercado. Es decir, quedan realmente, para decirlo con una palabra que no es muy económica, pero que sí tiene una comprensión por parte del público, las empresas que han sobrevivido. Porque regulaciones, leyes, mecanismos de control laboral, incremento desmedido de los impuestos han desestimulado a muchos productores y los que quedan es realmente porque logran hacer maromas, hacer estrategias para sobrevivir porque tienen precios, en la mayoría de los casos regulados, precios controlados, precios fijados por el gobierno, y esto hace pues que muchos han tenido que dejar la producción y lo que queda es sencillamente lo único que tiene el venezolano en este momento. Además de eso, el gobierno ha intervenido una enorme cantidad de empresas, una gran cantidad de fincas, y no ha sido ni eficaz, ni eficiente, ni práctico, y la mayoría de esos productos, por ejemplo, el caso de la harina de maíz precocido, empresas intervenidas, expropiadas o tomadas por el gobierno deberían garantizar al menos el 60 o el 50% del consumo de la demanda. Esto no es así, solo queda una empresa privada que a su vez está hoy en día sometida a restricciones en cuanto a la distribución, porque el gobierno le exige que vayan a determinado sitio, que vayan a determinado establecimiento, mediante guías de carga, guías de control y un estricto seguimiento de la comercialización del producto. ¿Puede explicarnos un poco qué es eso de las guías de movilización? Sí, sencillamente que cuando un producto sale de la fábrica debe llenar un formato para el transportista. El transportista es identificado y además controlado en distintos puntos del trayecto, en alcabalas, y debe garantizar que el producto vaya desde el sitio de origen, desde la planta, hasta donde el gobierno quiere que llegue. Eso, además del papeleo, de la burocracia, no ha sido eficaz como lo demuestran las colas que hay en la mayoría de los automercados y de los puestos minoristas que existen en Venezuela. Perdone que insista, pero si entonces el modelo de distribución con las guías de movilización funcionara de manera óptima, ¿se solucionaría el problema de distribución? El problema es esencialmente de oferta y demanda. Si hay un producto que la gente demanda, debería haber muchos interesados en producirlo. Siempre y cuando la inversión sea rentable. Cuando se fijan los precios, se establecen controles, entonces muchos productores dejan de elaborar ese bien y se produce entonces el fenómeno de la escasez. Aquí hay que decir que ya para los economistas resulta necesario destacar que en ningún país del mundo ya se establece una medición de la escasez. Sencillamente porque no existe. Incluso en aquellos países cuyos gobiernos son afines ideológicamente al actual de Venezuela, el caso de Nicaragua, el caso de Bolivia, el caso de Argentina, allá no existen ni guías de movilización, ni expropiación de empresas, ni controles de precios. Esos países están abastecidos, esos países no tienen ningún problema para que la gente haga colas. Es un caso único en el mundo en donde las telarañas ideológicas de quienes dirigen la política económica ha condenado a los venezolanos a tener que soportar sol y lluvia en las colas para conseguir un kilo o un paquete de un determinado producto. Incluso hemos visto ya hasta hoy 3 casos de personas que han fallecido en colas, personas de la tercera edad, creo que 2 casos,
una en Macro, no recuerdo de qué ciudad, y otro en Ciudad Bolívar, ambos de 70 años aproximadamente, que sufrieron infartos, colapsos producto de la espera. Y además ha habido riñas, ha habido disputas. Una en Margarita, de hecho. Ajá, por gente que se colea, vivos que se presentan con la mamá, mi mamá Claro. no hace cola y los demás que tienen allí 4 horas no lo soportan y se genera un tumulto, una situación desagradable, indeseada. Sencillamente porque este modelo ha fracasado. Los últimos recuerdos de colas, de libretas de racionamiento, de guías de control existieron en los países de la Unión Soviética hace ya 30 años y los países que todavía pues ya ni eso existe porque Cuba es una ranchería en donde no hay producción de nada pues. Entonces Venezuela constituye un triste ejemplo de escasez, de molestias para el ama de casa, para el jefe de familia, para la gente que tiene que sacrificar tiempo que debería estar dedicado a sus estudios, a su trabajo, sencillamente para tratar de conseguir un pedazo de un producto o una porción o un paquete de un producto cualquiera. Usted dice que esta situación de escasez es una demostración de que el modelo económico ha fracasado. Sin embargo, me pregunto, a raíz de la lectura de un artículo, es una entrevista a Javier Aullero, un sociólogo, que ha investigado el fenómeno de la espera, ¿ok? Él dice que manipular el tiempo del otro es un tipo de dominación política. Entonces, para el gobierno no conviene que haya colas. Bueno, yo no estoy tan seguro. Bueno, en un año electoral, uno de los elementos de satisfacción del elector es que esté plenamente abastecido, que pueda ir a cualquier panadería, a cualquier abasto, a cualquier automercado y consiga lo que necesita en las cantidades que él quiera. Entonces, ese criterio de que eso favorece al gobierno no pareciera ser sostenible. Sin embargo, yo pienso que a pesar de que esa no es la intención, los resultados sí lo son. Es decir, hay escasez, hay cola, hay insatisfacción por parte de la población y es una evidente prueba, repito, del fracaso de este modelo. Ok, en torno a las colas se generó la figura del bachaqueo. Luis Vicente León, de hecho, lo ha categorizado de diferentes maneras. Ha dicho incluso que es el único tipo de empleo que ha crecido en esta crisis actual que vivimos en Venezuela. Y de hecho fue él el que nos hizo ver que el bachaqueo puede ser considerado un empleo, que la gente que está haciendo cola no está tal vez tan molesta porque está trabajando, porque está percibiendo una ganancia de esa espera. Yo quisiera compartir un poco el modo en el que Luis Vicente León categoriza el bachaqueo. Él utiliza una escala, tal vez jerárquica, ¿okay?, de personas en la diferente escala. Dice, primero, existe el bachaquero tradicional, todavía sigue comprando en la frontera y desplaza las mercancías al exterior para obtener divisas. Se ha reducido mucho según él este tipo. Un segundo, el nuevo bachaquero, que compra haciendo colas en canales públicos y privados y revende en las calles o en bodegas y casas. El tercer tipo es el distribuidor bachaquero. Tiene la operación estructurada que incluye monitores en moto, vehículos de traslado para personal que compra para él. El cuarto, empleados fijos del distribuidor bachaquero. Cobra un sueldo fijo para hacer las colas y comprar financiado por el distribuidor y para él. El quinto, el guardacola. Se dedica a hacer la cola diariamente y vende su puesto cercano a la entrada para que otro pueda comprar. Dice que esta es una actividad informal que se ha consolidado y que su eliminación podría ser compleja y explosiva. Entonces, este es un fenómeno complejísimo que se sostiene en un principio económico muy sencillo, que usted nos explicaba. Una persona compra barato porque tiene un control de precios establecido hace ya varios años en 48 productos que todo el mundo necesita y lo vende caro. Es el negocio del siglo. Entonces, ¿por qué es lógico que en esta situación de escasez y de desesperación nosotros de alguna manera critiquemos el fenómeno del bachaqueo, porque además debe haber detrás de eso una cantidad de redes de extorsión y bachaqueo severas.
y al venezolano común le debe molestar no encontrar los productos y ver que en otros establecimientos se venden muchísimo más caro. Pero realmente el problema está en el bachaquero. No, el problema está en la producción y en la distribución. Si hubiese abundancia de productos, si hubiese distintas marcas como lo vivimos en Venezuela, que tú ibas a un automercado y encontrabas 5 marcas de cada producto o más, sí, que podías ir a una farmacia, podías ir a una ferretería, podías ir a cualquier establecimiento de la cadena de comercialización y encontrabas lo que tú necesitabas de la manera realmente más eficiente. Si hubiese producción, si hubiese incentivo, si no hubiesen los controles de precios, si no hubiese todas las limitaciones que hoy existen, pues no existiría el bachaqueo. El bachaqueo es la consecuencia de disparates económicos como el control de precios, como el desestímulo a la producción, como el establecimiento de precios que dentro del país son absolutamente ridículos, absolutamente risibles, para venderlos a un precio mucho mayor. El estímulo que se le genera al bachaquero es tremendamente grande, por eso existen esas organizaciones, e incluso el cronista no menciona allí los grandes negociados que ya no se llevan por persona, sino que se llevan en gandola, porque el precio de ese producto en Colombia o en Brasil o en otra parte es mucho mayor. Entonces el incentivo para desarrollar esas cadenas de bachaqueros es tremendamente atractivo y por eso es que existe ese fenómeno. Sin embargo, las cadenas de comercialización, supermercados y otras tiendas han tomado como iniciativa el control de las compras a los ciudadanos. El sistema de captahuellas, el uso del terminal de la cédula en algunos establecimientos. Sin embargo, vemos por lo que usted nos dice que eso no va a solucionar el problema, más bien puede generar malestar en el resto de los clientes. ¿Por qué un centro de comercialización, un supermercado, toman una medida de este tipo? Bueno, esa es una negociación que hacen con el gobierno. El gobierno prácticamente les impone el control de captahuellas o el control por el terminal del número de la cédula, pero eso no acaba con el problema, por el contrario, genera otra actividad ilícita. Hay gente que tiene varias cédulas, hay gente que tiene en la familia ya clasificados quienes terminan en 1, quienes terminan en 5, quienes pasan de un automercado a otro, porque existe además una red de comunicación a través de los motorizados y a través de la telefonía celular, que hacen que los bachaqueros sigan comprando a pesar de todas estas restricciones que quieren imponer. Entonces, el control de las compras no es la solución, controlar a los bachaqueros no es la solución está simplemente en aumentar los índices de producción. Aumentar los incentivos para que los empresarios produzcan, porque ya está demostrado que el Estado es un fracaso en las empresas que tiene, que los productos que allí se elaboran resultan más costosos y de peor calidad. La solución está en que exista de verdad incentivos para que empresarios, para que gente del exterior o del país produzcan bienes y haya abundancia. Mientras tanto, en las colas, ¿qué actitud toma el venezolano? Bueno, hay un eslogan por allí de que el sol de Venezuela es uno de los más hermosos del mundo. Eso se ha transformado en una pesadilla cuando tú tienes el sol sobre la cabeza en una cola para conseguir 1 kilo de un producto. ¿Seguirá aumentando la molestia, tal vez? Seguirá seguramente incrementándose la insatisfacción y que probablemente eso genere problemas de otro tipo, sociales, policiales y políticos para quienes llevan adelante este disparate. Bueno, muchísimas gracias por sintonizarnos. Hasta un nuevo entorno económico. Recuerden escribirnos a @apaiva64, @isaiturrizas para hacernos sus comentarios, sus sugerencias y pedirnos temas de análisis. Muchísimas gracias.